este lunes está evidentemente marcado por lo que pasó ayer en el Aila. Que me dice Johanna ahora que estoy fuera del aire que se fue la luz de nuevo en la madrugada. La madrugada, como a las 12 de la madrugada. Bueno, ayer a las 9:18 de la mañana se fue la luz en el Aeropuerto Internacional de las Américas y se repuso cerca de las 2:40 en una parte y luego ya a las 6:05 de la tarde fue que se repuso completamente. Cerca de 40 vuelos afectados entre vuelos de salida, vuelos de llegada, un caos absoluto. El AILA informó que se trató de un seccionador eléctrico que produjo un fallo y que esto no estaba afectando las operaciones de despegue y aterrizaje de los vuelos, pero que sí estaba impidiendo el registro de los pasajeros y sus equipajes. Sin embargo, la realidad es que muchos vuelos se vieron afectados. Conozco de varios casos de personas particulares que tengo referencias de vuelos que fueron desviados tanto para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana como otros en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Casos en los cuales incluso las aerolíneas les brindaban a los pasajeros el transporte en autobuses para que regresaran al AILA y de allí entonces ser recogidos por familiares o parientes. Igual, otros vuelos fueron simplemente cancelados, no pudieron despegar y se espera, perdón, que buena parte de esos retrasos y esa situación que se presentó ayer y cancelaciones afecten en el día de hoy las operaciones regulares también del Aeropuerto de las Américas. Ellos primero levantaron, dijeron, la terminal sur. Los dominicanos tenemos poca referencia a los puntos cardinales, casi normalmente el mundo se mueve así. Usted le dice a la gente norte, sur, este, oeste, el este se ubica. El dominicano no. Tema de educación. Es un tema de costumbre, cultura. Nosotros somos el primero que estuve ahí, el que está más lejito, el que está a la izquierda, el que está a la derecha, el que está con tu doble, ahí abajo. el que está abajo, el que está arriba. O sea, saben que sur este. Sí. Nos vemos ahorita. Nosotros no somos de por ahí. Pero creo que la sur es la primera que está ahí cuando uno llega. Es la primera que cuando uno ve en el carro que va a subir, es la primera. Creo que esa fue la primera que levantaron. Y luego ya a las 6 de la tarde la segunda. El caso es que la gente quejándose en el día entero de ayer, sin aire en la terminal, sin agua en los baños, mucha gente. Bueno, cuando usted, por ejemplo, sale de su casa, Rodón emitió un comunicado, miren, si ustedes están en su casa, no vengan al aeropuerto. Y si no están en su casa, no vengan al aeropuerto hasta que no resolvamos esto. Bueno, usted está en su casa, un domingo, y va a salir, bueno, usted no puede darse el lujo de quedarse ahí. Está en un hotel, hizo su checkout, ¿para dónde usted va? Usted estaba en un resort, ya hizo su checkout y arrancó para el aeropuerto, ¿para dónde usted va? O sea, hay todo tipo de viajeros, no todo el mundo está en su casa tranquilo para salir. Entonces, fue muy incómodo. Yo entiendo que son cosas que pasan, en estos días, bueno, Freddy refería hoy en la mañana a una situación que se presentó en Bruselas. El aeropuerto de Bruselas se vio atacado y Berlín también por ciberataques rusos aparentemente que produjeron retrasos en la posibilidad de que el sistema pudiera atender los pasajeros, largas colas. Barajas en Madrid está que un día sí, otro también, cuando no hay un problema informático, sobre todo la T4, que es la más concurrida porque es la terminal internacional, la más nueva, de Adolfo Suárez, la más grande. Cuando no tiene un problema de huelga, tiene un problema del sistema colapsado y que cada rato es un caos en la terminal T4 de Madrid Barajas. Son cosas que pasan en los aeropuertos. Pero caramba, Aerodón no solamente parece que tiene muy mala suerte, sino que también se le dañan cosas que no deberían de dañársele, porque miren, yo le comentaba a mis compañeros que la ignorancia eléctrica mía provocó que cuando Aerodón emitió el comunicado indicando que lo que había fallado era un seccionador, yo acudí a Google para saber de qué me estaban hablando, ¿verdad? Y cuando yo veo la imagen de lo que es un seccionador, digo, ven acá, pero esto se me parece a un cutao. Y cuando indago un poquitito más nada más, eso mismo es. Eso mismo es.
Lo que pasa es que seccionador eléctrico en inglés se dice cutaway. Y los dominicanos, en nuestra genialidad, cutaway lo convertimos en cutao. Entonces, lo que se le dañó al Laila ayer fue un cutao. Y un cutao abajo, que eso es algo que si usted no lo sabe, porque yo sé lo que es un cutao, porque cuando se iba la luz por casa y uno llamaba a la CDE, Y venían con un gancho. venían con un gato y lo subían. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay luz aquí en esta calle, la de al lado sí hay. Aquí el cutao se cayó. Tú sabes lo que es el cutao. Sí, sí, sí. Entonces, el que no sepa lo que es un cutao, sobre todo la gente, los popis que no saben lo que es eso ya a esta altura de la vida, eso es como un sistema, como fusible, que es un dispositivo que se engancha arriba, cuando está arriba cierra el circuito y permite que la luz entre. Y cuando hay un accidente que sube la tensión, que baja, lo que sea, para proteger el circuito, él se cae y lo protege. Entonces hay que subirlo con un palo. Bueno, miren, la CDE y de Sur suben el cutado en 15 minutos. Mandan, Una vez, tienen que tener unos motorizados que van solamente para subir cutado. Van con un su gancho. Van andando en un motor. Yo tengo un cutado en casa, se vive cayendo, y él le coge candela cada rato. Y ellos van con un motor, 2 individuos, con el palo ese, y lo suben. Sí, sí, sí. Pero eso es cada rato. Entonces yo no sé cómo un cutao, al menos que apliquen qué diferencia es, porque, repito, un seccionador eléctrico me salió en Google que un cutao. Entonces yo no sé si los cutaos del aeropuerto son más importantes, más grandes, más difíciles de reparar, no lo sé. Pero hasta donde lo que parece que sucedió ahí es algo, e incluso voy más lejos sin la chercha. Es muy diferente un ataque cibernético, un sistema computacional que se puede caer, a un jodido apagón. Sí. Vamos a estar claros. O sea, un aeropuerto debe tener por lo menos 2, al margen del sistema normal, 1 o 2 modelos de emergencia para poder evitar que algo como eso suceda. Porque así como no afectó a los aviones, lo pudo haber afectado. Y hay que ver hasta qué punto no le afectó, porque repito, conozco de casos de aviones que se fueron para Punta Cana y para Santiago. O sea que afectó también las operaciones normales del aeropuerto, de aterrizaje y despegue de los vuelos. Entonces, un aeropuerto es una operación demasiado delicada por un asunto de seguridad, de reputacional para el país, para que un apagón produzca semejante caos en el principal aeropuerto que sirve a la capital de la República Dominicana. Una isla que depende de aviones para que la gente venga y se vaya, porque no tenemos otra forma de movernos desde y hacia República Dominicana. Así que el gobierno ha dispuesto una investigación a través del Departamento Aeroportuario. Ojalá que las explicaciones que salgan de esa investigación puedan satisfacer no solamente los cuestionamientos sobre lo que pasó ayer, sino garantizar que vainas así no se vuelvan a repetir. En términos jurídicos, me imagino que no es un caso completo. No conozco el contrato, pero pudieran haber elementos en el contrato de Aerodón que ante cosas como esta pueda haber al menos indemnización para el Estado y para los pasajeros. Sí. Es posible, pero no conozco el contrato. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues el país ha estresado con esta información que ustedes están comentando, porque hubo de todo, ¿verdad? Yo pienso que hubo un desconocimiento amplio sobre cómo manejar la crisis que se presentó. A la gente se le dice, no venga al aeropuerto. Sí. O sea, parece que la propia autoridad del aeropuerto no tenía mayores conocimientos del desenlace que eso tendría. Y entonces emitieron un anuncio, ya con lo fácil que las cosas corren, emitieron un anuncio por redes para que la gente se abstuviera de presentarse al aeropuerto. Cuando usted que tiene un viaje armado le dicen que no vaya al aeropuerto, Bueno. usted piensa lo peor, ¿verdad? Algo grande está pasando. Y en efecto, no había conocimiento, no se sabía lo que estaba ocurriendo, lo que había generado, ni se sabe todavía. El tema con la seccionadora no se conocía. Parte de las cosas que se informaron ya en el curso de las horas, en medio del apagón, era que se estaban importando, se estaban trayendo hacia el aeropuerto 2 plantas eléctricas para bypassear, decía el vocero de Aerodón, para bypassear el sistema y poder energizar las áreas independientemente al sistema tradicional en el que ellos operan, que ese sistema en el que ellos operan tiene eso que él llamaba, lo que Ocal dice el cutao, la seccionadora, para pasar por ahí la energía y que vaya a las diferentes áreas.
Esto que plantean ustedes, esto que dice Freddy, ¿cuál es la consecuencia o qué pudiera hacerse ahí? Escuchaba a algunos de los pasajeros hablando de que ellos venían del interior, que no tenían, la línea no le daba garantía de alojarlo en una habitación, en un hotel, que no le daban ni siquiera garantía. En algunos de los casos que escuché, ¿no? Transporte, que estaban reclamando eso. Finalmente parece que hubo una solución con algunos. Pero, ¿qué es lo que esto nos dice? La investigación debe hacerse y debe decirse qué realmente fue lo que ocurrió. Pero ¿qué es lo que esto nos dice un país que es una isla, ciertamente, y que dependemos de esa conexión aérea para estar en contacto con el mundo? Un país que habla del turismo como lo que es en República Dominicana. Somos una potencia turística y no nos podemos dar ese tipo de lujo. Esas son cosas que operan contra la imagen de República Dominicana. Ayer hablaba con una de las personas que le tocó hacer el proceso de negociación cuando se produce la concesión de los aeropuertos para esta compañía Aerodón. Y me decía, y esto es importante que pueda ponerse en agenda a partir de ahora, me decía que parte de las reglamentaciones o parte de las exigencias del gobierno, dueño de los aeropuertos en concesión, era que la empresa que iba a recibir la concesión tenía que cumplir una serie de cosas. Dentro de las cosas que se establecían estaba lo de hacer un sistema de energía independiente por área. Era de las cosas que el gobierno pedía y es una cuestión que debe investigar el Departamento Aeroportuario porque no se sabe si se hizo y si se hizo no se reflejó ayer. Es decir, el área de carga iba a tener su propia generación individual con un sistema también de planta de emergencia para operar el área de carga si fuera necesario activarlo en un momento de suspensión o apagón de energía. El área de operación iba a tener su propio suministro para que no pase lo que ocurrió ayer. Si eso hubiese operado así, y era una exigencia del gobierno, pero cuando quien tiene la concesión se apodera y el Departamento Aeroportuario, que es a quien le corresponde, en su momento no pudo verificar esto o no lo pudo exigir, ahora hay que ver, ahora hay que ir al contrato. Y ahora yo no sé si ir al contrato original o ir al otro contrato que se modificó hace poco en este gobierno. Pero si eso es así, como me ha contado una de las personas que estaba involucrado en esto, entonces habría que ver hasta dónde la que recibió la concesión ha dado cumplimiento fiel a lo que se estableció originalmente en el contrato. Y uno sabe que, y eso pasa mucho, después de que usted se apodera del asunto y se lo dan en la administración, usted puede obviar cosas. Pasa mucho en República Dominicana. Y una de las maneras de obviar eso es que usted se entienda con el que lo va a regular y el que lo va a regular coge algo, ¿verdad? Y se hace de la vista gorda. Y nos pasan cosas como esta que nos pasaron ayer. Esto no es un acontecimiento menor. Lo de ayer, bueno, no hay muertos, no hubo heridos porque no se trató de eso. Pudo haber un accidente, ciertamente. Pero no hay muertos, no hay heridos. No quiere decir que esto no genera un daño reputacional importante para el destino República Dominicana. No, y daño individual a miles de personas. Exactamente. No, O y sea, 30 vuelos suspendidos son mucha gente. Y hay que ver cómo afecta hoy. Exacto, porque es una cadena. O sea, los que tienen pautados para salir hoy del país o para regresar deben verificar que en efecto sus aerolíneas no tengan ningún inconveniente para hacerlo, cosa que no creo. Pero ahí creo que el tema aquí es que esa mala nota, esa mala imagen se la lleva lamentablemente el gobierno, aunque no tenga nada que ver con esto de manera directa, con este tema del apagón el día de ayer. No es que no se vaya la energía o que no haya una situación de un momento, pero usted tener un apagón por 9 horas, de este se desligó del tema, dijo que no tenía absolutamente nada que ver, porque el tema coincide con las tandas de apagones que tenemos en la República Dominicana. Entonces, automáticamente, lo que hacen todos los pasajeros que estaban ahí o el que estaba llegando en una aeronave es culpar al gobierno de la situación, que no es posible 9 horas de apagones porque no entienden, de hecho ni siquiera escuchan, porque una persona crispada, molesta, posiblemente sin mucho dinero para regresar a su país, partiendo de que usted hace un cálculo, sobre todo los que están de vacaciones,
posiblemente usted lo gasta todo y no deja mucho pensando en que puede tener un inconveniente y que debe permanecer en el país por 1 o 2 días más. Entonces la gente le echa automáticamente la culpa al gobierno de ineficientes por el tema del apagón, que el gobierno no tuvo absolutamente nada que ver, pero no escuchan la declaración del director de comunicaciones. La gente no escucha eso. Entonces se dispuso de una investigación. Lo cierto es que Apordón ha sido una institución sin mucha presencia respecto al tema de todo lo que ha pasado en el AILA, porque hay muchas situaciones que han pasado en ese aeropuerto y no hemos visto la autoridad dar la cara por los usuarios de ese aeropuerto. Ese aeropuerto que ahora que está en una remoción, pero ahí usted tiene dificultades, desde la suciedad, la oscuridad en el espacio, o sea, el AILA no es un espacio cómodo para el que va a salir, ni siquiera por los que usan los espacios VIP para salir o llegar del territorio dominicano. Ahí usted puede estar un chin más cómodo, pero no es que usted está en una situación, pero no es que está 100% calculando hasta lo que tiene que pagar para pasar por allí o lo que le cubren sus tarjetas, en algunos casos de entidades financieras. Entonces, la autoridad dominicana ha sido negligente respecto a todo lo que pasa en el AILA, ni hablar de maletas perdidas o violentadas. Hay una situación con el AILA que no es nuevo, pero las autoridades no han salido nunca a dar la cara por los pasajeros. Mira, hay un detalle que yo me percaté ayer con la conferencia de prensa que da el vocero de Aerodón, y es que aparentemente Aerodón no tiene planta. El aeropuerto de las Américas no hay planta. Sí, se ve cuando no. llega una. No. Eso yo pido explicación. O sea, aquí un edificio de apartamento de clase media, óigame, un edificio de apartamento de clase media en la capital de la República o en cualquier ciudad del país, más o menos importante, un edificio de clase media tiene una planta de emergencia para cuando se va la energía eléctrica, se prende la planta. No estoy hablando de edificaciones costosas, de gente de muchos recursos económicos. No estoy hablando de un apartamento de clase media. Tiene una planta de emergencia, cuando se va la energía, entra la planta de emergencia. Casas, digamos, normales, no de lujo, la gente tiene su propio equipo, tiene un inversor, otro tiene una plantita, una farmacia, una farmacita, una farmacia de un barrio tiene una planta. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí? ¿Cómo usted me puede decir a mí que cuando se presenta el problema es que Aerodón dice que están trayendo 2 plantas para bypassear el sistema, para darle energía al Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Cómo yo puedo entender eso? Qué vergüenza. Entonces, Johanna, ahí es el tema de la autoridad, porque bueno, el gobierno no tiene culpa, pero sí tiene culpa. Porque la autoridad es la que le corresponde regular eso. Es a la autoridad a la que le corresponde un nivel de exigencia que garantice seguridad en un área o en un punto tan vital como es un aeropuerto, sobre todo tomando en cuenta lo que hemos dicho, somos una isla. Nosotros tenemos que brindarle seguridad a los pasajeros, a los que salen, a los que vienen, pero además nosotros hemos estado haciendo gala de que somos la potencia turística del Caribe, y estamos en un nivel de crecimiento y estamos apostando por el turismo de lujo. El Aeropuerto Internacional de las Américas es el segundo aeropuerto en llegada de pasajeros al país. Digamos que es el aeropuerto más común para el uso de los ciudadanos dominicanos. El principal aeropuerto hoy día en movimiento de pasajeros es el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Es donde más pasajeros nos llegan, y es un aeropuerto privado, con una administración privada. Pero este aeropuerto, que es del Estado, que ha sido dado en concesión junto con otros aeropuertos, el Estado no puede quitar la vista sobre él, y el Estado no nos puede decir que eso está operando sin una planta eléctrica y no pasa nada. Y no pasa nada. Y voy más lejos. Totalmente de acuerdo con usted. El gobierno no puede y el Estado no puede desentenderse de eso. No. Porque es un tema de que ellos tienen que supervisar el trabajo. Pero además, miren, después que el gobierno tomó una decisión, que yo todavía creo que fue la correcta, de ampliar el contrato de Aerodón, creo que fue la correcta, me mantengo en esa posición. Pero por lo controvertida que fue, el nivel de supervisión y de inspección que debe tener el gobierno sobre las operaciones de Aerodón debe ser incluso superior a lo que pudiera ser lo normal.
Claro. por lo controversial que fue la extensión del contrato. O sea, cuando usted se la juega, como se la jugó el gobierno con Aerodón, le cogió unos cuartos adelante pero lo necesitaba. Pero fue una operación, repito, que generó ruido. Usted tiene que tener mucho cuidado de que no parezca que entonces nada va a cambiar. Porque la impresión que da, con independencia de que estén pasando cosas diferentes, la impresión que queda en el conjunto de la sociedad es que el desorden que había antes de Aerodón, que de las cosas que yo estuve de acuerdo con que se extendiera el contrato, era porque ellos iban a invertir para mejorar el aeropuerto. Porque ese aeropuerto es un tollo de hace 5 o 6 años. Y de las cosas que nos dijeron fue este contrato, esta extensión, no solamente va a permitir estos ingresos al Estado, es que va a garantizar que ellos van a hacer este paquete de inversión de que sé yo cuántos $1.000 millones para mejorar las terminales y hacer una nueva. Sí. Y hacer una pista. Y que, bueno, El aparcamiento. y todo. No vendieron un sueño, ¿verdad? Yo lo compré. Entonces la pregunta es, ante eso, el Estado no puede permitir ningún ruido de ahí por su propia conveniencia. Porque lo que se queda, repito, con independencia de la realidad, lo que se queda en el imaginario de la gente es el gobierno le cogió unos cuartos de Aerodón y la vaina sigue igualita de desorden. Ahí no pasó nada. Le dimos 30 años más de concesión a una empresa que tiene esa vaina manejándola en bandolera, sin hacer nada. Repito, no digo que sea el caso, digo lo que queda, es lo que queda en el imaginario de la gente. Entonces, ante eso, el gobierno no podía, o no debe ser tan descuidado. Tú dices que no puede seguir así. Y es correcto. El gobierno tiene que hacer la inspección correspondiente para exigir. Mire, usted se comprometió a esto y usted no lo ha hecho. Pero usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Si es ayer mismo el departamento aeroportuario hizo un documento, una investigación, pero pasan unas 2 semanas y no pasa nada. No hacen No dicen nada, nadie sabe nada. Y usted se pone a investigar los aeropuertos privados que hay en el país y yo le aseguro que tienen planta de emergencia. Pero yo no, Pero claro que sí. Pero yo no te voy ni siquiera a planta. Yo supongo que sí. Yo digo sistemas de emergencia. No porque una planta para una farmacia. Un aeropuerto debe tener uno o dos mínimo. Backups. Sí. ¿Qué va a entrar ante una emergencia? Sí. Plan A, plan B, hasta plan C. Porque eso yo imagino que esos protocolos tienen que estar ahí. Sí, señor. O sea, porque yo pienso que las Américas no debe ser el único aeropuerto del mundo con Cutao. Yo supongo que el Kennedy también tiene. Ahora, estoy seguro que si el Kennedy pasa, deben aparecer en tiempos breves, pues yo no te voy a decir que no se vaya en algún momento, puede irse a cualquier sitio. El problema es que se fue durante 9 horas. Y volvió o trajeron 2 plantas eléctricas en unos camiones. O sea, eso es. O sea, no se fue, media hora, un problema, pero entró el plan A. Y al ratito entró el plan B, pues está bien, pero ahí hay un tema más profundo. Sí. Que ojalá que puedan dar una explicación a este país. Eso no tiene perdón. Un hotel se prepara, un hotel para que lo que está gente divirtiéndose, los hoteles en cualquier parte del mundo, sobre todo los hoteles de fin de semana, el resort que tenemos acá. Es un hotel que la gente va a divertirse el fin de semana y el hotel tiene un sistema redundante para que si se va la energía, hay más de una opción Claro para resolver que el sí, problema. claro que Ahora sí. imagínese usted un aeropuerto. No se justifica. Eso no tiene explicación. O sea, yo espero que la investigación se desarrolle, ¿verdad? Y vamos a conocer el resultado, pero es evidente que por lo que ha ocurrido eso es bochornoso para la República Dominicana. Sí.